Hola gente, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro canal de Abiertamente. Seguramente estás aquí porque no quedó grabado nuestro en vivo sobre el análisis psicológico de la película Cerrar el Círculo. Mucho gusto, mi nombre es Marco Aurelio, de formación soy psicólogo con énfasis en temas de familia, pareja, constelaciones familiares. Voy a empezar diciéndoles que el análisis de esta película a mí me ha gustado mucho porque, bueno, primero es una percepción profesional, personal, que construyo a través de lo que he hecho en los espacios de consulta con mis pacientes, que además me fascina, me apasiona este tema. Me gusta mucho porque considero que mucho de lo que somos proviene precisamente de la infancia, elementos que esta película tiene y que claramente voy a tratar de hacer pequeñas reflexiones que nos aporten. Así que bienvenido, bienvenida. Voy a iniciar diciendo que seguramente les voy a hacer spoiler, así que si no se la han visto, pues ojalá puedan vérsela y luego verse este video, o si quieren verse este video primero, pues bien. Voy a empezar diciendo que esta película no solamente tiene un componente importante que se resalta en términos de la violencia doméstica y la importancia de trabajar este tema de cerrar ciclos para no repetir patrones, sino que tiene varias cositas que a mí en lo general me parecieron muy bacanas. Voy a empezar diciendo que la experiencia del amor es un tema que nos cuestiona muchísimo a nosotros los seres humanos. Voy a decir también que el 80% de mis consultas son precisamente por temas emocionales. Marco, terminé con él, no sé qué hacer. Marco, estoy conociendo a alguien, pero no sé si es el indicado. Marco, estoy dentro de esta relación, ya llevo tantos años y no sé cómo trabajarla. Marco, me fueron infiel. Marco, en fin, muchas cosas que encontramos en los procesos porque claramente no nos han enseñado. No fuimos al colegio ni aprendimos el tema en el colegio de la inteligencia emocional, no fuimos al colegio a aprender cómo relacionarnos, cómo construir vínculos sanos. Eso no hacía parte o no hace parte como de la importancia en el tema del sistema educativo. Bueno, tal vez, no sé, creo que ahora un poco más, pero como esto hay que resaltarlo teniendo en cuenta que un factor que va a influir 100% son la figura de la madre y del padre si los tenemos, o de los cuidadores que hacen esa tarea, si en el caso de que no los tengamos. Pero esas dos figuras, nosotros de niños no cuestionamos, no hacemos esa tarea, nuestro cerebro no está todavía a ese nivel para llegar a ese nivel de cuestionamiento, sino que usa dos procesos básicos, por observación y por repetición. Aprendemos como esponjas y eso que vemos de ellos termina siendo consciente o inconscientemente, ese vínculo, si vivían juntos, si eran separados, en fin, si tenían otras relaciones, las formas que ellos tenían de vivir esas áreas de su vida terminan siendo un influenciador muy directo, consciente o inconsciente, repito, para quienes somos nosotros de adultos. Por eso es que en terapia trabajamos mucho este campo, en mi caso, que además me apasiona. Entonces, vamos a entrarnos un poco a hablar sobre el concepto del amor. Arranco por aquí y digo el concepto del amor porque esto culturalmente, socialmente tiene mucho encima. Para poder ser pareja, pues hay que cumplir con unas condiciones, unos cánones, unas cosas que nos han enseñado el amor romántico, el amor idílico, el amor de Disney, ¿no? Este del príncipe, la princesa, fueron felices para siempre, que además nos han hecho un daño fatal en la construcción de las relaciones de amor. Y lo menciono sobre esta película porque, claro, también hay elementos de romanticismo y otras cosas que me sirven para explicar cómo eso puede permear la posibilidad de que reconozcamos que estamos repitiendo patrones, que estamos pasando por experiencias que además seguro se traen de generaciones y que claramente cargamos como consecuencia de ese no trabajo personal, que lo voy a estar diciendo mucho, es muy importante trabajar sobre uno y sobre sus procesos. Entonces, haciendo un poquito de spoiler, les voy a contar un poco sobre la película. Vuelvo y remarco, la película trabaja aspectos de violencia doméstica, de abuso, de eventos traumáticos de la infancia, que también vamos a tratar de sacar pequeñas reflexiones sobre eso, y muchos detalles desde la visión psicológica. La película, la historia, se trata de Lily. Lily, quien inicialmente se va a vivir a la ciudad de Boston con el objetivo de lograr algunos sueños personales, profesionales y demás. Y en esa historia coincide, se encuentra con Ray, con quien establece un vínculo, empieza una química, un juego de seducción que termina llevándolos a una relación que parece que es una relación perfecta, pero que en el tránsito de la película nos vamos a dar cuenta que no tanto. En especial cuando aparece esta figura, que es Atlas. Atlas es el amor de la infancia, de la adolescencia, de Lily, uno de sus amores del pasado,
y su primer amor, cabe mencionar esto también que es muy importante, y que él, en el momento de su aparecimiento, pues se hacen una serie de cuestionamientos en la vida de Lily que la van a llevar a todo esto que va a ser la película. Así que va a haber romance, va a haber el tema del enamoramiento, que le hago mucho énfasis a mis pacientes también cuando trabajamos estos elementos, y la conciencia que hay que hacer para romper precisamente estos patrones establecidos. Cuando hago referencia a patrones establecidos, vuelvo y repito, aquí también es importante reconocer lo que traemos de generación en generación, social, emocional, cultural, económicamente, físicamente, además porque está comprobado científicamente, que en nuestro ADN gente traemos todo lo que nuestra familia ha vivido, es decir, lo que la abuela, la bisabuelo, el abuelo, la mamá, todo eso viene en nuestra información de ADN y en nuestra evolución casi que eso influye en la forma en la que tomamos decisiones. Y ni hablar de otros elementos, desde la constelación familiar, que es una terapia que trabaja todo lo de familia, un poco más con un enfoque espiritual, igual que psicológico y sistémico, habla de algo que se llama la ley de pertenencia. Para nosotros poder pertenecer a la familia tenemos que repetir ciertos patrones, así como repetimos enfermedades, que no es casualidad, así como repetimos historias trágicas, hijos no nacidos, muertes, violencias, violaciones que se repiten, alcoholismos, todo ese tipo de cosas hacen parte de ese ciclo repetitivo que hace que nosotros para poder pertenecer pues tengamos que vivirlos. Entonces, voy a empezar diciendo también este aspecto remarcado en la historia tanto de Lily, de Atlas, de Ryle, de Jenny, que es la mamá, de Lily y otros personajes más. Esta película me gusta porque más allá de ser película comercial y que claro, tiene que vender, muestra la realidad de dos aspectos para mí muy importantes. El primero es la violencia que sufre la mujer, que creo que con eso no nos podemos hacer pues como los locos. Sabemos que los hombres también sufren de violencia, pero digamos que bueno, el tipo de violencia puede estar un poco más ligada a la violencia simbólica, sin decir que no haya física, pero sabemos que el 80% de los casos tiene que ver con la mujer. Entonces me gusta mucho porque pone, a pesar de que se supone que estamos avanzados, que hemos empezado a construir una sociedad un poco más consciente, seguimos teniendo casos desastrosos de violencia en la mujer. Y creo que esta película, que además proviene de un libro de literatura más juvenil, ¿no? Llevada al cine, resalta esto. Por eso me parece que el cine es una forma maravillosa de llevar mensajes y esta película, vuelvo y repito, más allá de ser comercial, trae unos mensajes maravillosos y así nos permitimos verlo, ¿no? Em, entonces, por ese lado me gusta, nos permite identificar, y voy a hablar aquí muy sutilmente de en este campo de la violencia doméstica, hablar de otros tipos de violencia, la violencia física y sexual, que son las últimas en la lista para que aparezcan. Usualmente las primeras que aparecen son la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica, en fin, para que ese tipo de violencias aparezcan, pues previamente quien violenta, y esto ya es más para aquellas personas que estén pasando, que tengan amigas o amigos que estén pasando por esta experiencia, van midiendo el aceite y a través de esa experiencia, pues van llegando poco a poco hasta que llegan a este último aspecto que le pasa a Lili, que es lo último y es donde luego hacemos conciencia. Voy a hacer el análisis entonces por escenas, pero es darnos cuenta que la violencia física y sexual es la última en la escala y que deberíamos evitar llegar a ese punto si nosotros hacemos un trabajo de conciencia, ¿no? Em, También me gustaría entonces empezar por las escenas, ¿no? Porque creo que las escenas tienen ese contenido maravilloso de análisis que nos van a permitir comprender. Voy a empezar entonces diciendo que la primera escena que a mí me llama la atención es por donde empieza la cosa, ¿no? Y digo empieza la cosa porque aquí está Lily en un conflicto inicialmente por el fallecimiento de su padre, que además tiene un rol importante en el pueblo, era el alcalde nada más ni nada menos, entonces ya hablamos de una figura de poder. Lily se enfrenta con ese fallecimiento, está lejos del pueblo y tiene que regresarse precisamente para el velorio de su padre y para dar unas palabras sobre su padre, a reencontrarse además con su madre, con quien no tiene una buena relación, ¿no? Y va a ir a hablar de quién, del hombre además que le ha causado una herida. El hombre que además, voy a decir algo que lo digo y lo he dicho en mis espacios terapéuticos, en los otros videos que tengo incluso aquí en el canal, y es que la figura del padre para las hijas mujeres no solo representa al padre, sino también al hombre con el que me voy a vincular, al hombre que voy a elegir.
Entonces es importante decir que Lily perdió la figura del hombre, la figura masculina, tiene la ausencia y la pérdida de la figura masculina. Y además la pérdida de una figura masculina violenta, ¿no? Entonces frente a eso, arranca esta película estando Lily en ese conflicto de no saber qué escribir porque tiene una huella de dolor con ese padre que no ha logrado trabajar y aparece ella sentada, muy conflictuada, pasando por ese proceso de duelo, ¿no? Por la pérdida de su padre ahí en el borde del abismo, ¿no? Como en el límite emocional, ahí en ese edificio, atravesando ese conflicto de duelo por la pérdida de esta figura violenta. Y ojo, pérdida de figura violenta y aparece una nueva figura violenta. Entra Ray, pateando una silla, azotando puerta, y esto claramente llama la atención de Lily. Y pilas porque miren, estos detalles tan pequeños es que empezamos a encontrar conexiones. Nosotros en las relaciones de pareja a veces nos conectamos por experiencias traumáticas. Y entonces ya les voy a explicar más adelante por qué hacemos esto. Pero entonces hay un enganche. Lily se ve atrapada en ese conflicto, en ese acto violento inicialmente que tiene Ray y que yo les digo sinceramente sentadito ahí en la sala de cine, lo primero que dije fue, ¡ja! La primera bandera roja. Y eso para mí fue increíble. Les digo que también me pasó algo muy chistoso en una en la sala, una de las chicas que estaba ahí cerca llega y dice, cuando él patea la silla y todo, pero ya se ponen en este juego de coquetería, que ya lo digo, llega y dice, es que, pero es que con un hombre así, joder. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque, claro, creo que la película estaba pensada también de esa manera. Creo que como Lily todos terminamos metidos en la novela y pasamos de ver esta cosa agresiva, esta patada, esta silla, a ver al hombre seductor, ¿no? Entonces, a este juego de seducción donde los dos empiezan a coquetear, a conversar, así como que se nos desplaza ese tema de la silla, pasa a ser una miniedad. Y una miniedad más cuando ya Lily baja de su conflicto, o sea, imagínense, baja de ahí de su conflicto a desplazarse hacia él, a preguntarle qué le sucede a este hombre, habrá sido una mujer, qué habrá sido. Y cuando ella se desplaza a eso, casi que nosotros nos desconectamos, se nos olvidó el tema, porque además neurocirujano, profesional, económicamente estable, o sea, la pareja ideal. Y entonces en ese momento casi que se nos empieza a olvidar lo de la silla y ya nos metemos en este juego en donde empiezan a coquetear los dos, donde empiezan a conversar, ¿no? Y dejamos de lado esa bandera roja, ¿no? Empezamos a ver algo que a mí me gusta mucho y es que pasamos de ver a Riley, el hombre agresivo, el hombre con ira, a ser el hombre sufriente. ¿Por qué? Porque cuando ella le pregunta qué le sucede, este hombre habla de un tema desde esta postura, ¿no? Del médico sufrido, el neuro eh, mm, que ha perdido un paciente, que además más adelante nos damos cuenta que lo que hay allí realmente es una proyección de una historia traumática que tuvo con su hermano. Pero aquí muestran, y aquí hay algo que voy a empezar a rescatar en temas del amor. Vamos con la primera reflexión sobre el tema. Y es que cuando aparece este hombre, aparece el hombre sufriente, que es el que Lily alcanza a observar. Y entonces por eso se desplaza y su atención va allí y, y quiere como entender por qué este hombre sufre. Voy a hacer una precisión sobre esto y es que social, culturalmente, el hombre tiene permitido em, expresar una emoción, es una emoción que tiene válida socialmente y es la ira, la rabia. Socialmente nosotros los hombres, aunque bueno, yo considero que no es una emoción que yo manifieste, pero los hombres socialmente tenemos esta postura de que la ira es añadida a nosotros, o sea, es natural, es instintiva. Y a la mujer se le ha enseñado que esa postura en el hombre es normal, porque el hombre con ira realmente es un hombre que sufre por dentro. Entonces, esto lo menciono porque, claro, con facilidad nos cambian la postura de Rael para mostrar al hombre sufriente, el hombre que tiene una pena por lo de su paciente y demás. Y en esa postura ella se atrapa y entonces ve ese lado vulnerable y le pregunta a él sobre la pregunta clásica que se hace, que hacemos todos cuando empezamos a conocer a alguien, y pilas, porque aquí también podemos caer en ese tema, y es,
Ella muy clara lo que quiere, el tipo de relación que quiere construir, que quiere una relación seria, que quiere ta, 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 le pregunta a él, ¿no? Y él muy honestamente le dice que él quiere una relación pasajera, que lo único que busca es un vínculo sexual y nada más, algo de placer. Y ella le responde que a ella no le interesa. Pero en el fondo se evidencia que Lily sí tiene un interés por continuar en ese juego de coquetería. O sea, a la final ella hace este ejercicio y voy a decir algo aquí, y es que la mujer en muchas ocasiones em, asume esta postura que viene socialmente enseñada desde hace muchísimo tiempo. Y esto es un componente social que se carga y es que em, la mujer tiene que cargar con la responsabilidad de acompañar, ¿no? De acompañar al hombre sufriente, el hombre que le duele, y debe pasar siempre a ser la postura de la salvadora, porque ahí es donde encuentra el enganche, Lili, ¿no? Al encontrar el amor, el hombre necesitado de amor, ¿no? El hombre que está sufriendo, yo lo quiero acoger. Y ahí entonces casi que aparece ese discurso inconsciente de la promesa de yo te puedo dar más que sexo, porque yo lo que puedo es amarte y con esto te puedo transformar. Y eso es una postura que le cuesta mucho a la mujer porque socialmente le ha sido enseñada. O sea, a mí me pasa mucho eso en consulta. Marco, pero es que yo le puedo ayudar. Marco, pero es que ese hombre es bañarlo, organizarlo y vestirlo. O sea, esa habilidad de rehabilitar gamines es un tema que social y culturalmente, aunque parezca un chiste, se lleva cargando de generación en generación. Salvar hombres dañados. Que además la sociedad ha tenido una fuerte influencia en esto de dañar al hombre. Y ahí sí viene este tema de la violencia psicológica simbólica para el hombre, que eso es otro tema. Pero bueno, a la mujer le encanta salvar hombre dañado, porque socialmente se ha construido esa postura y desde las abuelas. O sea, yo quiero que ustedes piensen que eso se carga desde hace mucho tiempo para irnos muy lejos. Voy a hablar de las abuelas que las casaron o que se casaban también con esta idea de que podían cambiar, transformarlo. em, Porque, claro, yo le puedo dar amor. Entonces, en esos matrimonios en donde el hombre tenía permitido gritar, porque dijo que además tenía validada socialmente la ira, entonces es normal que el hombre grite, sacuda las cosas, las tire, hable fuerte. em, y todo eso la mujer lo soporta porque yo soy la contención, yo estoy aquí para transformarte eso con amor. Em, y validada entonces la ira del hombre, la mujer asume la postura de ser la salvadora, de la que acompaña, la que además tiene que satisfacer al hombre. O sea, esto también es una postura bastante dolorosa porque es como que yo tengo que entenderlo, comprenderlo en todo su proceso. Además, está esta figura de satisfacción, porque el hombre atendido en casa no busca otras por fuera, no busca lo que no se le ha perdido afuera. Entonces la mujer tiene que hacer este ejercicio de dedicación, de amor para transformarlo, ¿no? Entonces hay que tenerle paciencia, hay que acompañarlo, ¿no? Entonces, socialmente esto está bien visto, incluso hay un dicho que también los trabajamos mucho en psicología, a mí me pica mucho el cuerpo con esto de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, porque es este peso de tener que asumir esa postura que quería asumir Lili de ser la gran salvadora, ¿no? El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo es capaz, y eso es una vil mentira. Es más, esto es lo que ha dañado a muchas mujeres, esta creencia. Lo digo por experiencia personal en mis consultas. Y ni hablar, vuelvo y digo, de las novelas románticas, de las historias que se han vendido, de la mujer que está esperando que venga el hombre para que la despierte, para que la bese, de la bella que además tiene que ser paciente con la bestia hasta que por fin lo logra volver hombre, ¿no? Y un hombre caballero. Entonces, mm, parto de esta postura de Lily que casi que se asume de ser la salvadora, luego que conoce a su amiga y que su amiga le advierte que su hermano no es un buen hombre para establecer una relación, pero ella salta esa historia y se ve involucrada con él. Que además es fácil, esto es un análisis personal mío y es que yo considero que Raíl tiene características o sesgos de un hombre con una personalidad narcisista, por la forma en cómo se vende, por además el afán particular que tiene de construir cosas con Lily en el ya, proponerle matrimonio de una manera rápida, en fin, muchas cosas allí
Y ante eso, pues esto también hace que con mayor facilidad Lily se pueda confundir y terminar más fácilmente metida en una relación en la que luego termina pasando este episodio de violencia. Entonces, recomendación y reflexión número uno, esta idea del amor, que todo lo puede, que todo es capaz, que se sacrifica, hay que mandarle la porra, gente. Eso no funciona así, ni el amor romántico, ni el amor idílico. El amor es una construcción, es un verbo que implica acción, un trabajo personal en el que yo me encargo de sumar un uno para que el otro sea un uno y luego ese uno más uno de dos no puede dar uno. No podemos ser uno solo. La individualidad no se puede perder. Entonces uso este punto de partida para hablar de esa reflexión y es el amor. Es importante, el amor que nos han enseñado es importante cuestionarlo para saber yo cómo amo, cómo me enseñaron a amar, qué es para mí amar, cómo demuestro yo el amor, ¿sí? Cómo me enseñaron a mí el amor en mi infancia. Todos estos elementos terminan siendo importantes y lo que quieres es aprender a tener vínculos saludables. O si tienes uno, hacer que cada vez sea más saludable. Entonces, por un lado, esa escena me gusta porque nos lleva a pensarnos todos estos elementos. También me gusta mucho que la película muestre un contexto en un estrato social alto, en donde ya sabemos que la violencia, los temas traumáticos del amor no respetan ni clase social, ni posibilidades económicas, ni absolutamente nada de eso. Los tres personajes tienen una buena posición económica y todos tres tienen experiencias en la infancia que deben solucionar. Y eso nada tiene que ver. Entonces me gusta porque también resalta este aspecto de que nada tiene que ver esto, ni discrimina clase social, ni raza, ni absolutamente nada. Los conflictos del amor acompañan al ser humano y eso no distingue nada, ¿no? Ni las violencias. Em, También quiero mencionar ya para pasar a la siguiente escena, em, que ya tiene que ver con un poco más las acciones de violencia, a pesar de que Ray con el asunto de la silla, el acto de violencia que tiene, aunque no es una acción violenta hacia Lily, es una acción violenta. Y esa acción es importante tenerla en cuenta, prestarle atención. Aunque vuelvo y repito, a veces podemos estar tan enganchados con, con nuestros procesos emocionales no resueltos que casi que podemos desplazar o ignorarlos. Aunque aquí digo algo, y lo voy a remarcar porque lo digo mucho en consulta y se lo digo mucho a mis pacientes. Nosotros los seres humanos, gente, tenemos un mecanismo emocional, ¿vale? Y cuando digo un mecanismo emocional es un sistema emocional que se dispara cuando nosotros estamos en situaciones o posiciones en las que sabemos que nos podemos hacer daño. Nuestras emociones hablan, por eso nuestro cuerpo se descompensa, por eso sentimos angustia, por eso sentimos miedo. Y dentro de las relaciones esto funciona. Lo que pasa es que también socialmente estamos muy acompañados de ese discurso de que sentir está mal, que las emociones nos hacen sensibles, que además nos hacen vulnerables, que además las emociones nos desconectan de la realidad. Entonces, actuar desde la emoción no es bueno, porque la cabeza caliente. Y entonces, frente a eso, resulta que puede que la emoción te haga ver de más, haga que pienses que además estás exagerando, ¿no? Y hasta puede hacer que confundamos el miedo que aparece como mecanismo para hacernos entender que algo no está bien, pensemos que estamos exagerando, ¿no? Y minimizamos. Eso me hace pensar en consulta hace poco, como anécdota, una de mis pacientes que me decía, Marco, pero es que yo no quiero sentir esto. A veces yo siento que yo me prendo de unas pendejadas, de unas bobadas y formo un pleito por cosas que no son. Y yo le decía, claro, la verdad es que tu mecanismo emocional no lo puedes minimizar, porque precisamente es él el que te está diciendo que eso que está sucediendo en la relación no está bien. Una cosa es la forma en cómo la comunicamos, pero el mecanismo tiene que estar allí. Hace parte de nuestra evolución, se ha desarrollado en nosotros precisamente para ayudarnos a protegernos de aquellas situaciones, vuelvo y repito, que no nos hacen bien. Entonces, me gusta mucho que podamos, he dicho mucho esa palabra porque me gusta mucho eso, que la película nos ofrece y es que, como les decía, nos permite abordar varias cosas a la vez. Voy a pasar a la escena de los abusos, porque ya fueron varios. Y esto yo no sé si a mí me pasó y a ustedes les pasó, a mí me pasó. Y si les pasó, me gustaría que lo comentaran aquí o que en redes sociales también me lo comentaran. Y es cómo la película tiene esta magia que en algún momento nos envuelve tanto en el romanticismo, en la historia bonita, que tiene Ray con Lily en esto de las flores, el enamoramiento, me pongo bonita, me visto, seducimos, pico va, pico viene. eh,
que cuando pasan esos sucesos de agresión, no nos los muestran como agresión. Es decir, nosotros, a mí me pasó que yo me sentí como Lili. Cuando pasaron esos sucesos, casi que nos venden esa postura de que eso fue una cosa fortuita. Es decir, casi como pequeños accidentes. No los vimos ni siquiera como violencia. Y entonces quedamos como con la incertidumbre, ¿será que eso fue no, eso fue un accidente? O sea, casi que vivimos la experiencia con Lily y eso me encantó porque creo que a mí, en medio de la película, dudé y solo hasta el final, que ya logran elaborarlo, es que nos damos cuenta de que nunca fue un accidente, ¿vale? Pero eso suele pasarle, y aquí aprovecho esto para esta reflexión a las personas que pasan por un proceso en una relación de violencia, que están en medio de una situación o inmersos en una situación de violencia. Y es que precisamente el mecanismo de defensa nos está hablando emocional de que estamos en medio de una situación de violencia, pero tenemos tanto miedo a reconocer esa emoción que lo que hacemos es tratar de minimizarlo. Y casi que nos pasa lo que hicieron con la película y con Lily, que es sentir que no está pasando nada, que realmente somos nosotros los que estamos exagerando, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso de esos porque si tú tienes un amigo, una amiga que esté pasando por esta experiencia, por eso es que no le es tan sencillo cerrar el círculo, por eso es que no es tan sencillo, de hecho, porque no se cierra finalizando la relación. Para nada, eso es una idea que realmente es sin fundamento. Finalizar una relación no es la forma en la que se rompe un círculo. Em, entonces, claro, la persona está tan inmersa en esa experiencia que le cuesta reconocer sus emociones porque piensan además que esas emociones las pueden estar traicionando, ¿no? Y hablo de las mujeres porque, vuelvo y repito, en el caso, la mayoría de los casos, pues son mujeres las que terminan envueltas en este campo. Y más a mí que, vuelvo y digo, lo conozco de manera cercana que en mis consultas pues el mayor porcentaje son mujeres. Tengo hombres y los admiro porque han sido conscientes y han descubierto que hay procesos que también los afectan para tener una relación saludable y eso me ha parecido maravilloso poder comprender y atenderlos en esa postura. Pero claro, las mujeres son mucho más conscientes de estos caminos. Entonces, en esa escena nos queda clarísimo que para la víctima no es tan fácil reconocer un proceso de violencia. Em, y entonces esta escena nos ayuda un poco luego a la siguiente escena, que es la del reencuentro con Atlas. Y aquí aparece Atlas, que es como la cerecita del postre. Vuelvo y digo, esa escena muy emotiva del reencuentro con el amor de la vida de Lily que además le trae conflicto, porque creo que ahí pasan dos cosas, ¿no? La primera es como que no sabemos si Lily realmente todavía siente cosas por él, que creo que sí. Y la segunda es que seguramente su mecanismo emocional la bloquea al punto de no contarle a Riley la realidad. De hecho, no lo saluda a Atlas como con confianza, como si lo conociera, normal, sin problema. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tiempo sin verte, mírate, nada. Ella guarda todo eso porque puede que haya un movimiento emocional no resuelto. Y pila de gente, porque aquí voy a hacer énfasis también en algo, reflexión. Cuando se finalizan las relaciones de pareja es muy importante hacerle proceso de duelo. Cuando nosotros cerramos cosas, los procesos de duelo son muy importantes porque son los que nos permiten trascender. Cuando uno no hace estos trabajos, estas historias de amor no resueltas se vuelven un conflicto para las siguientes relaciones, porque es como si una parte de mí hubiera quedado atascada en ese campo emocional y por eso luego no me puedo vincular bien en mi nueva relación. Entonces, cerrar un ciclo emocional es muy importante. Aspecto que se remarca, Lili, porque puede que haya una emoción muy conectada aún con Atlas y se evidencia, y más un mecanismo de defensa que además puede estar mezclado con la figura del padre violento, que el padre, lo he dicho en otros videos, no solo representa al padre para las hijas mujeres, sino también el hombre. Entonces, la postura que puede tener del hombre violento por parte del padre, que no toma bien una situación que además no solamente agredía a la madre, sino que ataca a Atlas cuando están en la adolescencia y lo golpea, entonces tiene esta visión de que los hombres pueden responder de manera agresiva y prefiere omitirlo. Y en la medida en que lo omite, eso quiere decir que en su sistema emocional algo le dice sobre Ray que no es seguro contarle. ¿Y por qué yo no me sentiría seguro de poder contarle algo a mi pareja? ¿Por qué tendría miedo, no? Entonces miren que ahí ese sistema emocional empieza a aparecer. Hay algo en ella que le dice que no es seguro. Aún así, lo omite y empieza este rollo, ¿no?
del nerviosismo y todo lo que termina siendo para ella encontrarse con Atlas, que luego se le vuelve un inconveniente. Em, Frente a eso, voy a decir también que en el ciclo de avance de la película, esa falta de claridad, esa ausencia de comunicación con honestidad termina siendo un aspecto que daña las relaciones de pareja. Em, y vuelvo y repito, puede que ese mecanismo de defensa haya hecho que ella no pudiera confiar, pero si yo no me cuestiono por qué no me siento segura frente a esa relación, pues entonces lo que puede llegar a pasar es lo que le pasa a Lily, que termina envuelta en un círculo que le cuesta luego mucho poder salir. Aunque en la película lo muestran como algo relativamente sencillo, la realidad es que esto no funciona de esa manera. Son experiencias muy complejas. Y también porque en la película muestran esta postura del Atlas, que es bueno, y el Ray, que es como malo, ¿no? Y voy a decir, pues, sigue siendo película, pero Atlas es un hombre que tiene sus efectos en sus manos, unas heridas que tiene precisamente por esas experiencias, y además es quien inicia la pelea con Ray de manera muy impulsiva, así fuera por defender a Lily. Entonces, este primer ejercicio del bueno y el malo creo que hay que desdibujarlo, y voy al ejercicio principal, que es hablar de las heridas de la infancia. Atlas tiene una herida de la infancia por un abandono de su figura, de la madre maternal. Ray tiene un conflicto por un accidente en el que termina acabando con la vida de su hermano. Y Lily, pues en medio de su experiencia con la figura del padre y la madre, el padre violentando a la madre, ¿no? Y un padre agresivo, vuelvo y repito, que ataca a Atlas. Entonces, esta película nos demuestra que todos tenemos temas emocionales, para ellos en gran escala, para nosotros seguramente puede que haya en gran escala, en mediana o en pequeña, pero sin importar el tipo de herida, porque todos tenemos heridas, todos tenemos cosas que trabajar, pues esto va a ser lo que defina en cierta medida la conducta, el comportamiento que vamos a tener cuando seamos adultos. Cierro aquí para decir esto con que la relación que tenemos, que hemos visto, que hemos construido con el padre, con la madre y con lo que ellos son, con nosotros mismos, es una relación que vamos a trasladar, que vamos a transfigurar a otras relaciones, con el jefe, con los amigos. Es decir, esa relación interpersonal que tenemos con ellos se van a otros escenarios de nuestra vida, a nuestros otros campos de vida. Entonces, lo menciono porque por eso es que es tan importante trabajar esto. Regreso diciendo que esta figura de que se es bueno, se es malo, lo cierro diciendo también que para eso es importante comprender que cuando yo no em, distingo que todos los seres humanos tenemos procesos por sanar, y no hacemos ese ejercicio, pues entonces repetimos historias. Y como les decía hace un rato en el video, yo les iba a explicar por qué se repiten historias. Pues bueno, básicamente hay varias líneas. La primera es porque generacionalmente nosotros cargamos información en nuestro ADN. Las decisiones que toman nuestros ancestros tienen una implicación sobre nosotros. Eso lo decimos desde las constelaciones familiares, hay algo que se llaman campos morfológicos. Eso es como una red de información que viaja sobre nosotros. La abuela que decidió en algún momento decir, no más, me cansé de los hombres porque son violentos, ¿no? Y dice, no. Y resulta que de ahí en adelante afecta a toda una generación de mujeres que no logran tener relaciones con hombres porque se cargan la información de la familia que los hombres no son buenos. ¿Sí? Em, el padre que fracasa en las empresas y crea esa visión de que, o en los negocios o en lo económico, y esa energía de fracaso la carga sobre las generaciones, y por eso el resto de sus generaciones terminan sintiendo que no son buenos para algo, que no logran alcanzar el estudio, que se les hace todo muy difícil. Entonces imagínense que las decisiones, esa información se guarda en el ADN, pero también en un campo energético que no vemos y que luego pues termina afectando otras áreas de nuestra vida. Mm, entonces, por un lado tenemos este campo que no vemos en el orden sistémico, por otro tenemos lo que aprendimos, vimos y observamos que moldea nuestro cerebro desde la infancia, ¿vale? Y el cerebro tiene además una función, el cerebro tiene que buscar nuestra protección, nuestra seguridad, el ejercicio de la supervivencia. Y frente a eso, entonces el cerebro
busca repetir las historias que ya conoce porque las considera seguras. Es decir, enfrentándose o recreando historias conocidas, se siente mejor que arriesgándose a tomar decisiones en algo que no conoce. Es decir, el cerebro le tiene miedo a la incertidumbre. Por eso es que a nosotros nos cuesta tanto arriesgarnos a hacer cosas nuevas y diferentes, porque el cerebro tiene la función de ayudarnos a sentirnos seguros. Entonces, ¿qué hace? Recrea las historias que ya conoce porque son más fáciles de pilotear. Y entonces, si la relación que yo vi de mi papá y mi mamá era de determinada manera, pues yo voy a recrear esa misma historia en mi vida. Lo que yo suelo decirle a mis pacientes, eso se llama la misma marrana con diferente lazo. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen lo importante, porque no solo en lo negativo, claro que hay cosas positivas, pero también es importante cuestionarnos las creencias que ellos tienen y lo que nos enseñaron, porque si no, nosotros podemos estar replicando esas historias. Entonces, por ese lado, lo menciono porque el cerebro, claro, busca ese ejercicio y eso es lo que le termina pasando a Lili. Yo quiero que ustedes imaginen que su contexto familiar pues era precisamente violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Así que ella recrea esa historia y Ray le resulta la persona adecuada en la medida en que la conoce porque inconscientemente, a pesar de que dice no quiero ser como mi mamá, pues termina en esa misma historia. Y por eso es que ella termina en ese kabum, que es esa escena la más complicada, y pasamos a la siguiente escena, que es la de la violencia ya muy marcada, física y sexual, que ejerce Ray sobre Lily, ¿no? Y entonces es esa experiencia donde él llega, que además quien violenta trae casi que su plan permeado por la ira, por la molestia, pero muy bien elaborado, porque viene midiendo el aceite de su víctima. Y ya lo ha hecho en otros momentos. En esa escena es que nos damos cuenta que efectivamente él ya había medido el aceite en otros escenarios. Ya la había maltratado en otros escenarios y nosotros no lo habíamos coincidido como maltrato. Entonces esta escena donde él llega muy cariñoso, muy ta, que en el fondo es para poder atacarla y hace esta presión psicológica, que proviene también de una postura muy narcisista. Y entonces es querer tener el control, dominar, ta, ta, ta. Y entonces la acecha para preguntarle, para ponerla a leer sobre el artículo de la revista, no solo de su florería, sino de la floristería, sino del restaurante y del mensaje que Atlas pone. Y entonces aquí ya se transgrede la línea de lo que les digo, ya habían pasado las otras violencias, la psicológica, la simbólica, la económica, para pasar ahora a la violencia física y sexual, que es la última de la lista y es la más complicada de todas, ese mordisco y ese acceso brusco, brutal, agresivo que tiene sobre el... pucha, iba a decir algo allí y se me fue. Bueno, mientras voy, a ver si me acuerdo. Entonces, este tipo de violencia, ya, iba a decir que la violencia psicológica, y aquí esto ya es como consejo también, a veces es muy complicado de identificar. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica tiene una delgada línea y por eso es importante si yo siento que estoy empezando a tener este tipo de situaciones trabajarlas con un terapeuta para reconocer qué es lo que realmente está sucediendo dentro de mi relación. Lo que pasa es que a veces el miedo hace que yo no quiera preguntar, no quiera buscar ayuda porque siento que puedo perder la relación y como tengo miedo a perderla, prefiero más bien no cuestionarla. Pero eso tarde que temprano es un camino primero muy tortuoso que puede durar años y así tenemos abuelas y ancestras de nuestras familias que sabemos que vivieron a través del sufrimiento, relaciones en las que no eran felices, pero este cuestionamiento, ¿no? De la violencia psicológica es muy complicada porque aquí viene esto que ya me ha pasado a mí en consulta. eh, Agresores que le dicen, no, a ver, es que, a ver, era una broma. Es que tú te lo tomas todo en serio después de haberle toda una sartada de cosas que lastiman y dañan. O el famoso es que tú exageras, yo no te dije eso por eso, a ver, es que tú todo lo quieres hacer grande. Entonces, esa delgada línea de la violencia psicológica es muy importante revisarla y preferiblemente con alguien que me ayude a comprender si yo estoy dentro de esta posibilidad. Mm, entonces, claro, yo creo que como Lili todos vimos la experiencia de quedarnos como anonadados, porque lo que le pasa a Lili le pasa a muchas mujeres y es que ven la parte buena que tenemos todos los seres humanos. Lili vio la parte buena que tiene Riley, todos la vimos. Vimos el hombre sufriente también al final de la película porque no pongo en duda que Riley amara a Lili. Y la amaba, lo que pasa es que el tipo de amor que construyó, la forma
de demostrar el amor es un amor que somete, que lastima, que hace sufrir. Entonces, ese amor que no es saludable es lo que termina dañando su proceso porque él no reconoce esa necesidad de ayudarse y de trabajar en él. Em, pero no cabe duda para mí que él la amaba. Entonces, frente a esta experiencia, que también es importante, es que si yo no reviso estos ciclos, si yo no hago esa revisión personal, puedo perder la posibilidad de tener una relación maravillosa. Lily ve en él ese hombre bueno y eso es lo que luego la hace entrar en este boom cuando está en el médico, cuando está en ese proceso de hacer conciencia en la casa de atrás de lo que le pasó, porque es esa imagen idealizada. Vuelvo y digo aquí, la mujer que le gusta rehabilitar, hombre, tiene esa visión idealizada. ¿Qué es visión idealizada? Que yo no lo veo tal cual como es, yo veo lo que yo puedo lograr hacer en él. Es decir, no veo la realidad de lo que es, veo el proyecto que voy a lograr. Y entonces cuando me doy cuenta que yo todo el tiempo estuve viendo fue esto y no esto, ya han pasado una cantidad de cosas, que es lo que le sucede a Lili y lo que le sucede a las personas que están en medio de un proceso de violencia. Entonces, por ese lado, esta escena creo que remarca esto que les acabo de mencionar y finalizo también, voy cerrando con un tema y es la escena de la amiga diciéndole que si vuelve con él, pues no le habla más. Y sé que de pronto desde esa postura la película no quería, bueno, no sé, mentiras, hacer ese señalamiento como de la amiga que juzga. Pero esto es importante. Si tú tienes a alguien que esté pasando por un ciclo de violencia, lo que menos podemos hacer es dañar sus redes de apoyo. Nosotros somos redes de apoyo para estas personas que además amamos y que consideramos que pueden estar pasando por este proceso. Y lo mejor que podemos hacer es validar lo que sucede respetando sus tiempos y sus momentos, preguntándole qué le sucede, si considera que está pasando por algo, si hay algo que te quiere contar que jamás le vas a juzgar. em, Permitirle sentirse segura de hablarlo cuando lo quiera hablar. Y en la medida que lo hable, recomendarle lo importante de trabajarlo con alguien que le pueda guiar en esto, un profesional que le pueda guiar en esto. Ojalá, si no es un caso, que ya llegue a la violencia física o sexual. Entonces, frente a esto, esa escena me gusta porque también se la digo a mis pacientes. Creemos que no hay mejor psicóloga o mejor psicólogo que los amigos. Sí y no. Ni ir a tomar, ni rumbear, ni quemar cartas, ni bloquear el celular, ni ir al gimnasio, son las únicas formas, porque además son solo herramientas que bien manejadas dentro de un proceso terapéutico ayudan en el proceso, pero sueltas, solas, hechas solamente por mí, terminan siendo un esfuerzo muy mal gastado. Entonces, estas amigas que te quieren aconsejar que no está mal, pero permite que de pronto ayude más a la confusión. Eso me pasó con una paciente que cuenta una anécdota. Ella acaba de pelear con su pareja y le pregunta a su mejor amiga que además estaba en un proceso de separación. Entonces, escúcheme en esto, un proceso de separación. Esta mujer que está en una posición de duelo frente al amor desde el dolor, yo quiero que ustedes se imaginen el consejo que le dio, que además está permeado por la amistad, porque yo como amiga quiero que mi amiga esté bien, entonces voy a tratar de decirle lo que yo considero que sería bien. Y ese considero se para desde mi postura subjetiva, es decir, desde mi historia de vida y desde lo que yo estoy pasando, desde mi experiencia. Y resulta que mi experiencia no es la experiencia del otro. Por eso es que los profesionales en salud mental trabajamos para diferenciar esos aspectos y por eso nos formamos para esto. Y por eso es que también cualquier profesional, hablo de un médico, hablo de un psicólogo y otros profesionales, no podríamos defender ni familiares, abogados, no sé, en este tipo de profesiones que tienen que ver como con tan lo cercano al humano, y es porque en esos casos sí que es inevitable verse permeado por esa relación emocional que tenemos con el otro, que es lo que hacen los amigos. Entonces los amigos a veces no son tan saludables para este tipo de consejos. Entonces lo menciono y lo aprovecho para decir porque me ha pasado que los consejos de los amigos a veces más que para servir terminan siendo un poquito para enredar un poco más la situación. Quiero ya finalizar, darle cierre a esto diciendo que me encanta la postura que toma Lily al finalizar la película, que vuelvo y repito, no es sencillo para una persona que pasa por un proceso de, de violencia, que está atrapada en una relación que no solamente puede ser de violencia, estas que son difíciles. Voy a utilizar el término que casi no me gusta, tóxica, digo una relación que más bien es dañina para ambos lados porque ambos no tenemos formas saludables de gestionar el amor
y de la forma en cómo lo demostramos y cómo lo hacemos, y lo que hacemos es hacernos daño, y resulta que salir de allí no es tan sencillo. Finalizar una relación no es la forma de cerrar el círculo ni de solucionarlo. De hecho, eso es un proceso que se hace con el tiempo. Yo he tenido pacientes que para finalizar relaciones vienen conmigo en un proceso terapéutico de meses. He tenido pacientes que se han demorado un año porque vienen tomando pequeñas decisiones, que eso es lo que realmente arrancan el proceso. Para cuando termina la relación ya han tomado muchas decisiones antes de llegar a ese punto, de poner límites, de aprender a decir, no, esto ya no me suena, esto ya no me gusta, esto ya no lo quiero hacer, esta no soy yo quiero hacerlo de esta forma, ahora tomo lugar, que eso es lo importante en estos casos. Yo tengo que aparecer en escena, yo tengo que decidir tomar el control de mi vida y tener una postura firme para elegir lo que quiero, lo que deseo y lo que espero que suceda por mí. Entonces, ese no es un camino sencillo, hay que hacer todo un proceso de conciencia, hay que cuestionar nuestras historias, nuestra infancia, lo que nos ha sido enseñado, comprender las historias de la familia, honrar lo que viene por parte de sus ancestros. Hay una cantidad de cosas que hay que hacer, que por eso es que cerrar el círculo no es tan sencillo como de pronto lo muestra un poco la película, ¿no? Porque además no sabemos qué va a pasar más adelante, no sabemos si ella termina con Atlas o no, no sabemos si Atlas es el hombre ideal tampoco, no sabemos qué pasa con Ray, no sabemos nada. Pero la realidad es que no termina de manera tan sencilla el proceso de cerrar un círculo. Eso requiere todo un trabajo personal y lo dejo sobre la mesa. El amor verdadero sana. Y cuando digo el amor verdadero, no parte del otro, tal cual como lo decía en la pieza, parte de mí. Cuando yo estoy haciendo ese trabajo de sanar, de conectarme con mi corazón, de entender quién soy, de entender lo que quiero, tengo mayores posibilidades de construir vínculos mucho más sanos. El amor no daña, el amor no duele. Son las creencias que tenemos a raíz de él. Es lo que nos han enseñado, es lo que cultural y socialmente hemos aprendido, lo que termina afectando esa idea o esa construcción del amor. Entonces, nada, cierro diciendo eso, cierro diciendo que es importante aprender cómo amamos, quiénes somos, cómo demostramos el amor, bueno, muchas cosas para que lo que yo suelo decirle a mis pacientes, el amor a veces es también una postura de necesidad, ¿no? Como para el hombre y la mujer es una necesidad comer, dormir, descansar, el amor termina siendo una necesidad, ese vínculo de pareja, ese compañero o esa compañera. Y el problema es que la necesidad, cuando está puesta como necesidad, a veces nos puede ganar, como cuando uno tiene hambre y por necesidad, por el hambre, el desespero del hambre, termina comiéndose cualquier cosa. Pues eso mismo pasa en el amor. Cuando yo estoy desesperado por encontrar una relación, aunque diga que no la quiero, pero socialmente tengo la presión o tengo el conflicto de sentirme solo, voy a tener esa sensación de tener que escoger con rapidez algo que me ayude a sentirme otra vez conectado con esa experiencia del amor y ahí termino haciendo elecciones inconscientes. Entonces, trabajar sobre la experiencia del amor es muy, muy importante. Gente, gracias por acompañarme en este espacio. Espero que estas reflexiones les sirvan. Espero que aprendan mucho conmigo en este espacio, porque créanme que yo también aprendo de estas experiencias, me cuestiono y logro sacarle el mayor porcentaje de aprendizaje. Las preguntas, los comentarios aquí, espero leerlos, espero que les guste y claramente vamos a seguir teniendo espacios en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en TikTok, en YouTube aquí, en Instagram y vamos a seguir creciendo cada vez más en esta comunidad. Tenemos un canal en WhatsApp por si les interesa, allí comparto información que tiene que ver con desarrollo personal y demás. Y bueno, gente, les envío un abrazo enorme y gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Compartan este video con la persona que lo necesiten y que terminen de tener un bonito día. Un abrazo para todos.